Pues Tania María García Révalo es licenciada en Filología Árabe y Filología Hebrea por la Universidad de Granada y doctora en el programa de Culturas Árabe y Hebrea por esta misma universidad. Actualmente es investigadora en el Instituto de la Paz y los Conflictos de Granada y en el Instituto Larón de Estudios Hebreos y Judíos. Sus campos de trabajo principales son la lengua y literatura judeo-árabes de las comunidades judías del norte de África a comienzos del siglo XX, así como la literatura sefardí del Imperio Otomano. Sus últimas publicaciones relacionadas con el tema tratan sobre interferencias entre literatura judeo-árabe y judeo-española, la experiencia de la enseñanza del judeo-español a través del teatro y los comienzos del sionismo en Estambul. Precisamente sobre este tema ha publicado con Doa y María José Cano la edición, transcripción y el estudio de la versión judeo-española de una obra de Nahum Sokolov que verá la luz en verano de este año. Doa Fili Subash es profesora contratada doctora en el Departamento de Lenguas Extranjeras, área de Filología Hispánica de la Universidad de Yozgat Bozok en Turquía. Actualmente ejerce de profesora invitada e investigadora postdoctoral en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. Sus intereses científicos se centran en el área de la cultura, historia e idioma de los sefardíes otomanos y de la actual Turquía en general, y en la edición, el estudio y el análisis filológico de los textos producidos en estas tierras en particular. Actualmente está trabajando en la edición de un libro cerca de los judíos de Esmirna, que verá la luz en verano de este año, y está llevando a cabo un proyecto sobre la comunidad de Ankara. Me hace mucha ilusión seguir vuestros proyectos de investigación, vuestras ideas de colaboración y vuestro empeño en promover la cultura sefardí. Formáis parte de la nueva generación de investigadores de la lengua y literatura sefardíes y tengo muchísima ilusión por escuchar vuestra conferencia con el título Yo soy él, una aproximación a la figura de la mujer vestida de hombre en la literatura sefardí. Bienvenidas. Pues muchísimas gracias Carolina. Y antes de nada nos gustaría dar las gracias al Instituto Cervantes de Bremen por habernos invitado, a su directora Mila Crespo y sobre todo a Carolina y a Emma, pues por todo el trabajo realizado, además con tanto esfuerzo y con tanta ilusión. Bien, cuando Carolina nos propuso participar, pensamos que sería interesante presentar un aspecto en el que Doa y yo llevábamos algún tiempo trabajando y que se relaciona con la mujer, y es el motivo de la figura de la mujer vestida de hombre. Queríamos de alguna forma ver, bueno, pues cómo se comportaba dentro de la literatura sefardí, en qué género aparecía, de qué formas. Y tenemos que decir que nos hemos llevado alguna sorpresa con respecto a esta investigación. Así que bueno, para que se pueda seguir sin problemas, la hemos dividido en las siguientes partes que se pueden ver a continuación. Vamos a hacer un barrido por la literatura patrimonial, romances y cantigas. Pasaremos a la literatura adoptada, es decir, esta literatura que procede de la modernidad. Veremos un caso real, además nos gusta mucho, tanto a Doa como a mí, que es el caso real de la sefardí Esther Brandó. Pasaremos a otro que es aquello que pudo ser y no fue, es decir, la adaptación teatral de El mercader de Venecia de William Shakespeare, de la que hablaremos. Y voy a intentar darle un poco de voz, si se me puede escuchar más. Si no, me quito los cascos por si puedo, si no se escuchara bien. Bien, y pasaremos, por último, a hablar del caso de la literatura el caso de la literatura que se da, de esta literatura en yiddish. Bueno, pues para empezar, lo primero que tenemos que decir es que en la literatura sefardí hay pocos géneros y pocas temáticas
que no se hayan tratado. Hablamos de obras de literatura religiosa, seculares, de literatura adoptada. Y sin embargo, pese a esta variedad de creaciones, bueno, pues hay un tema que es este que nos ocupa hoy, que parece que ha tenido pues una respuesta prácticamente nula, o al menos no la que esperábamos encontrar. La presencia de esta figura, como decimos, aparece en contadas ocasiones dentro del corpus oral, escrito sefardí, que hemos podido examinar. Y eso sí lo queríamos dejar muy claro, porque obviamente no hemos podido hacer un barrido por toda la literatura sefardí, pero sí toda aquella que ha sido en gran parte, bueno, bastante extensa, que hemos podido cotejar, bueno, pues no hemos encontrado muchas muestras. Y esto además, pese a que esta literatura haya estado en contacto con otras que sí lo habían, que sí lo habían desarrollado. Es el caso, por ejemplo, de la literatura hispanohebrea, o del antecedente más inmediato, ¿no?, de la literatura hispanohebrea, de la que va recogiendo elementos. Y aquí sí aparece, por ejemplo, tenemos el ejemplo del Sefer Ameshalim, en el que hay una historia que se titula Lo que le sucedió a Yoshpe y a sus dos amadas. Esta historia, bueno, pues recoge el amor cortés, la poesía de deseo andalusí, incluso la literatura de caballerías, a la vez que invierte el rol del hombre y la mujer. Sin embargo, la inversión de género también aparece, por ejemplo, en el Tasquemoni de Al-Harisi. Lo que sí tenemos que puntualizar es que la obra de Jacob ben Eleazar, bueno, pues la figura dominante de la acción la tienen las mujeres. Estas mujeres se disfrazan de hombre y luchan ante la pasividad del protagonista masculino, algo que en la otra obviamente no aparece. Otro caso de otra literatura que podemos hablar es la del siglo de oro. Esta literatura es del siglo de oro español. Esta literatura además estaba en contacto con, o solía imitar a la de las comedias italianas, sobre todo porque estas situaciones de inversión de género lo que daban pie fundamentalmente era a situaciones burlescas y en algún modo grotescas. La mujer de los siglos de oro, por ejemplo, bueno, pues tenía prohibido una serie de comportamientos como vengarse, batirse en duelo, conquistar, relacionados también pues, con esta retórica masculina vetada a mujeres. Para vencer estas prohibiciones, la única estrategia que realmente da resultado es disfrazarse de hombre. Y en relación con este caso, el de la literatura del siglo de oro, creemos que es imprescindible pensar sobre todo en el caso de las comunidades de Ámsterdam. Muchos de sus judíos seguían manteniendo estrechas relaciones familiares y comerciales con cristianos de España y Portugal, sobre todo en el siglo XVII. Y por tanto conocían las literaturas de la península. En algunas de sus bibliotecas, por ejemplo, bueno, pues aparecen libros de Quevedo, de Gracián, de Góngora. Por tanto, es lógico suponer que esas comedias de España y Portugal tuvieran un público al menos entusiasta entre los sefardíes de Holanda. Sin embargo, en lo que al tema que nos concierne hoy, bueno, pues no tuvo una imitación por su parte. La popularidad de esta comedia española también queda comprobada, por otra parte, por unas colecciones de comedias publicadas, como se puede ver en la diapositiva, a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Claro, cuando uno ve esto, pues la primera pregunta que uno se hace es
Si el recurso o si este recurso del disfraz, bueno, pues lo utilizaron muchos autores como Lope, Tirso de Molina, y se encuentra disperso en otras obras de Calderón o de Rojas Zorrilla, bueno, pues ¿por qué no encuentra una respuesta evidente en la literatura de creación sefardí? Lo primero que tenemos que hacer es pensar en un factor clave que es la censura. La censura del libro impreso y manuscrito entre los propios judíos sefardíes de Ámsterdam. En 1639, con la unión de las anteriores comunidades en la de Talmud Torá, queda establecido en su reglamento el siguiente artículo. Que ningún judío pueda imprimir en esta ciudad o fuera de ella libros latinos, es decir, en portugués o castellano, o hebreos, sin el permiso expreso del Mahamad, Junta Directiva Comunitaria, para ser revisados y enmendados, y quienes no cumplan esta orden perderán todos los libros, y estos pasarán al beneficio de la Sedaja. Este reglamento se aplicaba tanto a los libros que estaban escritos en hebreo como a aquellos que estaban escritos en latino. El campo de acción de la censura se aplicaba solo a los productores de libros, es decir, a aquellos judíos que imprimían o que lo escribían, pero no se limitaba, digamos, geográficamente, es decir, no solo se pronunciaba o tomaba acción sobre los libros impresos en Ámsterdam, sino también sobre aquellos que venían. Parece ser, entonces, que con esto una de las grandes preocupaciones de este Mahamad o de esta Junta Directiva Comunitaria versaba sobre todo sobre la ortodoxia de los textos, es decir, se esperaba que no se salieran de la ley judía, por supuesto, que no la contradijera. Y eso nos lleva a un segundo factor que es el más importante dentro de esta temática, y es que como los textos debían estar en consonancia con la ortodoxia, este hecho nos lleva directamente al texto bíblico, en concreto a Deuteronomio 22:5, donde se lee la siguiente prohibición. La mujer no se vestirá con ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestido de mujer, porque cualquiera que hace eso es una abominación al Señor tu Dios. Esto, por ejemplo, lo explica muy bien Bedeler en un artículo suyo, creo recordar que de 2008, en la que dice que este versículo es más que una simple prohibición de armarios particulares y que más bien refleja la ideología de género más básica entre hombre y mujer. No obstante, la existencia de esta prohibición no significa que la literatura sefardí no haya producido textos en los que la mujer disfrazada de hombre no sea la protagonista, sino que ciertamente pues, son bastante escasos. Y normalmente la mayoría de los que encontramos son frutos sobre todo de la transmisión oral dentro de la tradición sobre todo romancística, que es lo que vamos a ver a continuación. En la literatura patrimonial es donde vamos a ver la mayor parte de las muestras sobre la mujer vestida de hombre, normalmente también asociadas a la guerra. Si hablamos del romancero en el campo de la poesía, bueno, pues se considera al romancero como el género más genuino de todo el patrimonio sefardí, que además siempre ha formado parte de la vida cotidiana de los sefardíes. Con el tiempo es cierto que desapareció de las comunidades de Italia, pero sí se conservó en las de Marruecos y en las del Imperio Otomano. Es por eso que se argumenta que existen dos tradiciones, la de Marruecos, donde llaman al romance cantar, y la del Mediterráneo oriental, donde lo llaman romanza. Es un género de transmisión, como decimos, oral, y solo a principios del siglo XX es cuando empiezan a recopilarse por escrito. Como procede de la oralidad,
pues normalmente hay muchas versiones diferentes de un mismo romance y esto también pues refleja la popularidad del género. De todos los romances, quizá el más representativo y seguramente pues conocido por todos, sea el de La doncella guerrera, que además trata sobre el tema que comentamos. La trama es un padre tiene 7 hijas y se declara la guerra, entonces siente que no puede contribuir a esta guerra porque no tiene ningún hijo varón que vaya a luchar a ella. Así que la hija más pequeña se ofrece a ir a luchar de la única manera realmente en la que puede hacerlo, y es haciéndose pasar por un hombre. En la versión que hemos cogido, el nombre que se le da, o el nombre que ella coge, o que le da, mejor dicho, el padre, es Don Martinos. Cuando llega al palacio del rey, el príncipe o el caballero se enamora de ella, pero él intuye que en realidad no es un hombre, sino que es una mujer. Le pide consejo a su madre y es la madre la que va diciéndole qué tipo de pruebas tiene que hacerle pasar para descubrir la verdadera identidad. Finalmente, ella, bueno, pues al hablar se equivoca de género y se identifica como mujer, y finalmente ella huye y él va a buscarla para casarse con ella. Como decimos, hay muchísimas variantes, hay muchísimas versiones, y de todas ellas hemos cogido la de Paloma Díaz Mas, que vamos a tomar como modelo para su estudio. Bien, hemos dividido este romance en 4 partes. La primera parte sería la introducción, la segunda el ocultamiento de la identidad femenina, pasando a una identidad masculina. La tercera parte sería las pruebas y la última parte sería la revelación de la identidad. Y en la primera parte, la parte introductoria, bueno, pues estos son los versos que la componen y que Doa va a leer. Estaba un día un buen viejo sentado en un campo al sol. Pregonadas son las guerras de Francia con Aragón. ¿Cómo los arreyó, triste, viejo, cano y pecador? Y ahí fue para su casa echando una maldición. Reventarás tú, María, por medio del corazón, que pariste 7 hijas y entre ellas ningún varón. La más chiquita de ellas salió con buena razón. Muy bien. La segunda parte es la parte del ocultamiento, es decir, además esta parte es muy interesante porque en ella se da lo que hemos llamado un binomio, es decir, se plantea el problema, el padre va planteando la duda, ¿no?, a la hija sobre cómo va a hacer para ocultar que es una mujer, y ella va ofreciendo una solución a cada problemática que el padre plantea. No maldigáis, mi padre, no lo maldigáis, no, que yo iré a servir al rey en hábitos de varón. Compraréisme vos, mi padre, calcetas y buen jubón. Daréisme las vuestras armas, vuestro caballo trotón. Conocer ante en los hoyos, y ya, que muy bellos son. Yo los bajaré a la tierra cuando pase algún varón. Conocer ante en los pechos que asoman por el jubón. Esconderelos, mi padre, al par de mi corazón. Conocer ante en los pies que muy menudinos son. Pondréme las vuestras botas bien rellenados de algodón. Bien, esta es la segunda parte en la que ella oculta su identidad femenina y pasa a adoptar una identidad masculina. Y en la tercera parte lo que hace es, digamos, todas aquellas pruebas que la madre de él le dice al caballero que tiene que poner para que se descubra que finalmente Don Martinos no es tal, sino que es ella. Y además es curioso porque el romance está tan bien ideado y está tan bien hecho que si en la segunda parte que vimos anteriormente la hija
es la que lleva, digamos, la voz cantante, la que lleva el control de la problemática, en esta tercera parte sigue siendo una figura femenina, es la madre de él, la que intenta descubrir esta identidad e intenta resolver, bueno, pues esta problemática que está sucediendo. Brindaréis la voz millo para en las tiendas mercar, si el caballero era hembra, corales querrá llevar. El caballero es discreto y un puñol toma en la mano, los ojos de don Martinos roban el alma al mirar. Brindaréis la voz, mi hijo, al par de vos acostar, si el caballero era hembra, tal convite no querrá. El caballero es discreto y héchose sin desnudar, los ojos de don Martinos roban el alma al mirar. Brindaréis la voz, mi hijo, ha de ir con vos a la mar, si el caballero era hembra, él se habrá de acobardar. El caballero es discreto, luego empezará a llorar. Bien, la revelación de la identidad finalmente se produce cuando ella habla en primera persona como doncella y desea volver a su casa, en este caso tras la muerte del padre. Esto también supone otra cosa y supone la vuelta a la esfera privada del hogar, supone no solo el descubrimiento, ¿no?, de su identidad, sino también, pues como decimos, la vuelta a este otro universo femenino. Adiós, adiós el buen rey y su palacito real, que 7 años le serví doncella de Portugal, y otros 7 le sirviera si no fuese al desnudar. Óyolo el hijo del rey de altas torres donde está, reventó 7 caballos para poderla alcanzar. Al llegar de ella a su casa todos la van a abrazar, pidió la rueca a su madre a ver si sabía afilar. Bien, siguiendo con esta literatura patrimonial, dentro del romancero de Oriente y de Occidente se distinguen 2 géneros, la romanza, el cantar o el romance propiamente dicho, y la cántica. La cantiga es de temática variable y va desde poemas lúdicos o amorosos hasta llegar, en algunos casos, a formar parte también del ritual fúnebre. De todo este patrimonio de cantigas hay una, Povereta Muchachica, que trata justamente sobre el tema que tratamos y cuyo texto es el siguiente. Pobreza muchachica, ¿de qué sufres del amor? ¿De qué sufres en cadenas en esta oscura prisión? Ven, te contaré mi historia, lo que vengo a sufrir, por un mancebico hermoso que por él me va a morir. Tiene un mustachico preto y los hocicos mavis, su cuerpo parece un cadro labrado en el yaldis. Asentada a mi ventana, labrando el bastidor, a verico me truxeron que mi amor se desposó. Mi querida mamá mía, dígame qué risgo yo, vístate como un mancebico para el baile de tu amor. Vestido preto me vestió, un mancebico me dio. Me armé cuchillo al lazo, me fui al baile de mi amor. A la entrada de la puerta, mi querido Vido, mira este mancebo hermoso, al mi lado traeldo. En medio de la nochada, a su esposa engañé yo, le enfiqué cuchillo al lado, al punto cayó, murió. Bien, esta cantiga, cuando la leímos por primera vez, bueno, pues nos dio ciertos problemas, ¿no? Porque nos queda claro que trata de una muchacha que es apresada y habla desde la cárcel. Sin embargo, cuando lo leemos nos deja dudas realmente en cuanto al motivo. Puede ser por haber matado al hombre al que amaba, disfrazada de hombre, cuando le informan que éste se va a casar con otra, o por haber matado, disfrazada de hombre, a la mujer con la que su amado se iba a casar. En este texto no solamente hay una inversión de papeles, con ella vestida de hombre, sino que también se produce otro cambio con respecto al romance anterior. Y es que es la madre de ella, y no el padre, la persona que sabe de las intenciones de la muchacha y la ayuda. Recordemos que en el caso de la doncella guerrera es el padre el que mantiene una conversación con ella y, bueno, de manera un tanto dubitativa, le pregunta continuamente cómo va a hacer para ocultar
pues su rasgo femenino. En este caso no, en este caso la madre no le pregunta, no la interroga de ningún modo y bueno, nos parece muy interesante también señalar ese tipo de situaciones que van también a conjunto, ¿no? con esta inversión de papeles de hombre a mujer. Dejando a un lado la literatura patrimonial, vamos a pasar a la literatura adoptada. En este caso vamos a ver una novela que es la novela de la historia de la familia Pinto de Ámsterdam. La literatura adoptada, que como dijimos al comienzo, bueno, pues es esta que se da procedente de la modernidad. Esta novela se presenta como una especie de novela de aventura, cuyos protagonistas son Yitzhak y Viola, y en un acto heroico, pues Viola salva a su marido de las manos de la Inquisición, haciéndose pasar por un príncipe alemán. Esta novela pasa a la literatura sefardí a través de dos versiones, una de Salónica de 1891 y la otra de Esmirna de 1901. En las diferentes versiones del texto aparece, como decimos, el motivo literario de Viola disfrazada, pero junto con este motivo aparece otro, y es el de que Viola participa en la lucha revolucionaria, no solamente disfrazada de hombre, sino también pues, alzándose en armas. Es por eso por lo que decíamos también que este motivo aparece normalmente o en muchas de las ocasiones asociado a la guerra. Viola traspasa totalmente la frontera establecida entre los asuntos masculinos y femeninos. Como decimos, se levanta, lucha en armas por la patria y libera a su marido, como comentamos antes, disfrazada o haciéndose pasar por un príncipe alemán. Elena Romero, por ejemplo, dice que lo hacía tan bien, o que el personaje está tan bien definido, que sería el paradigma de una persona moderna, ¿no? Porque Viola sabe idiomas, Viola se comporta de una manera absolutamente exquisita y todo el mundo verdaderamente cree que es un hombre y no una mujer. De la novela pasamos al género periodístico con Mademoiselle Elisa. Mademoiselle Elisa es un seudónimo, es una figura que viene asociada al género del periodismo y a su ocupación como colaboradora habitual del periódico La Época de Salónica, principios del siglo XIX. Elena Romero se ocupó de hacer un barrido por todos los números en los que aparecían artículos que ella firmaba. Son esos que se pueden ver ahí. No son muy numerosos, pero bueno, sí ciertamente dan fe de su participación en el periódico. La Época parece ser que sí la consideraba una colaboradora habitual. De hecho, cuenta con ella para una sección nueva que se llamaba Retratos, en la que escribían los autores usuales del periódico. Y de ella, de Mademoiselle Elisa, hay dos descripciones. Una que hace otro colaborador del periódico y una que hace ella de sí misma. Esta que ven aquí es la primera, es la descripción que hace otro colaborador cuando la ve. Yo corrí a la estación donde topé pronto el chemin de fer. Un monsieur me dio el billete y según el color del papel me dio un lugar. Al lado de mí había uno asentado con condurias blancas, pantalón blanco, entojos y todo justo. Y uno enfrente, mansevico, su nombre Gusano y su alcuña de Charcy. Este Gusano llamaba al monsieur que tenía yo al lado, Mademoiselle Elisa. Todo bueno veamos de hombres.
Sefte que vine a ver mujer vestida de hombre. Bueno, dice el refrán, la vieja quiere vivir para más ver y sentir. Bien, bueno, esta carta hay que explicarla un poco para que se vea el contexto. Salmista, que es otro seudónimo de otro colaborador del periódico, describe el primer viaje en tren que hace de Salónica a Caraferia. Y una vez que se monta en el tren, se encuentra con Gusano, que es el seudónimo de otro colaborador del periódico, y Gusano va sentado al lado de Mademoiselle Elisa. La cuestión es que realmente a la persona que escribe esta carta boba el 8 de junio de 1900, lo que le llama la atención es el modo en el que Elisa va vestida, y es que va vestida como un hombre. Sin embargo, si nos vamos a la descripción que ella hace de sí misma, que está fechada el 8 de noviembre de 1901, vemos que ella da ciertas pinceladas, aunque no se describe completamente así. Retrato, mi edad. ¿Querés saber también mi modo de vivir? Soy flaca, mucho flaca. Como poco y bebo solo agua. Amo poco la sociedad. Cuando tengo un libro de Shakespeare, de Dumas o de Alfieri para merendar, yo tomo mucho placer del que tomaría si estaba al ballet o al teatro. De obras de beneficencia no me ocupé nunca, lo confesó francamente. Mi constitución, bastante flanca, no me impide de ser fuerte físicamente y moralmente me esmovo su la más chica cosa. Es verdad, el lloro, cosa bastante colay en las mujeres. No se hace mucho rogar para venir, mismo por el acontecimiento el más insignificante. Los defectos no me mancan. Ellos son quizás los más muchos y juegan un grande rol en mi existencia. Pesimista hasta la obstinación, nervioso y tantas otras máculos que si vos las digo me espanto que no me hallarves. Una recomendación especial: si este portreto no es conforme a la verdad, no nos tomes con mí. Os rogo, me arranjad las piedras que me rescadirmía el solo responsable, el único culpable en este hecho. Como se puede ver aquí, bueno, ella no habla sobre su modo de vestir, aunque sí, por ejemplo, bueno, pues tenemos nos da algunas pistas cuando usa la palabra conduria. Conduria es un tipo de zapato, en turco es un tipo de zapato, pero masculino, ¿de acuerdo? Entonces, no dice que vaya vestida como un hombre, pero sí deja entrever algunas pinceladas de esto. Otra cosa que llama la atención es que al principio dice que no se ocupa de obras de beneficencia. Las obras de beneficencia, como ayer comentaron Paloma Díaz Mas y Yelko, eran propias de mujeres. Y ella dice que no se ha ocupado jamás. Algo que nos vuelve a llamar la atención, bueno, por el uso, ¿no?, que ella hace de esto. Dejamos a Mademoiselle Elisa y nos vamos a un caso real, como dijimos al principio, que es el caso de Esther Brando. Bueno, el caso de Esther Brando, nosotras no lo conocíamos. Cuando lo descubrimos fue una auténtica sorpresa, porque no podemos decir que esto forme parte de la literatura sefardí, pero sí lo hemos traído hoy aquí porque es el caso de una sefardí sobre la que después sí se hizo literatura. No sabemos si se hizo literatura sefardí. Si se ha hecho, nosotros no hemos encontrado todavía la obra, estamos buscando, pero nos parece muy interesante y muy curioso. Bueno, Esther Brando era una joven judía de ascendencia sefardí, que posiblemente nació en Bayona o cerca de Bayona en 1718. Y se conoce
que vivió en Quebec entre 1738 y 1739. La fecha de su muerte tampoco se conoce. Brando llegó a Quebec con 20 años, disfrazada de hombre cristiano y haciéndose llamar Jacques Lafargue. Esto creó una auténtica conmoción en Quebec y bueno, una vez que se sabe que había ocultado su verdadera identidad, la llevaron primero a un hospital general y más tarde unos días más tarde la llevaron a una comisaría donde la interrogaron. En su declaración, Esther comentó que ella era la hija de David Brandon, un comerciante francés, que en 1733 sus padres la habían embarcado con destino a Ámsterdam, donde vivían su hermano y una de sus tías, pero el barco había naufragado, no había llegado a Ámsterdam y había encontrado refugio en casa de Catherine Churiot en Biarritz. Fue entonces, con ayuda de esta Catherine, que ella decidió disfrazarse de hombre. Además, Catherine la hacía comer alimentos prohibidos para los judíos, porque lo que querían era que Esther viviera en libertad como un hombre cristiano. Antes de llegar a Canadá, bueno, pues ella había ejercido de panadero, de chico de barco, siempre bajo una identidad masculina y siempre con nombre falso. Dado que las autoridades, y con el pamo, ¿no?, que esto supuso, bueno, pues dado que las autoridades entendieron que Esther tenía una actitud favorable para convertirse al cristianismo, digamos que le dieron una oportunidad, pero finalmente se perdió porque Esther unos días se mostraba receptiva a las instrucciones de la Iglesia, otros días no, así que se convirtió casi en una cuestión de Estado. De hecho, el mismo rey decidió pagarle el billete de regreso a Francia realmente con tal de no tenerla más allí. Como apuntamos, bueno, pues la historia de Esther o de Jacques es un caso real, es un hecho real que, a pesar de no poder ser catalogado dentro de la literatura sefardí hoy en día, sí nos parecía muy interesante poder mostrar cómo una sefardí, mediante la ocultación de su identidad femenina, había conseguido que se escribiera sobre ella. De hecho, hay dos novelas, una de Sharon McKay y otra de Susan Glickman, que se basan en la persona de Esther. Están publicadas en 2004 y en 2012. De Esther pasamos al caso del Mercader de Venecia, de William Shakespeare, y esto es lo que hemos llamado, entre nosotras, pues lo que pudo ser y no fue. El mundo de Shakespeare no ha sido ajeno a la literatura sefardí, de hecho se conoce y no hay muchas obras versionadas, traducidas o adaptadas. Solo están los dos buchuques y Romeo y Julieta. Se pueden ver en la diapositiva los datos. Y aunque estas dos están, el Mercader de Venecia no ha sido, hasta lo que conocemos hoy en día, traducida, versionada o adaptada al judeo español. La cuestión es que en un momento de la obra, si la conocen, esperamos que sí, bueno, pues la hija de Shylock, que es el personaje judío principal, la judía Jessica, decide vestirse como un hombre a petición de su amado, para entrar en un mundo cristiano, dejando a un lado pues la religión. Como decimos, aunque esta obra hasta la fecha no haya sido traducida o versionada al judeo español, que sepamos, sí ha tenido una adaptación teatral al estilo sefardí por David Serer.
fue o se representó por primera vez en 2015 en Nueva York y más tarde se volvió a representar. En esta adaptación, los judíos son judíos sefardíes, cuando cantan lo hacen en judío español. El personaje de Shylock, por ejemplo, pues recita Lamentaciones en judío español, y esta acción pues también se extiende a los personajes cristianos, algo que, bueno, que este hecho no estaría justificado, ¿no? de ninguna de las maneras. Por ejemplo, cuando canta Shylock, pues una de las cantigas de amor que aparece pues es esta. No quiero la vida, me la amargaste tú, tu madre cuando te parió, y te quito al mundo, corazón yo no te dio, para amar segundo. Lo que nos asombra es que, bueno, en esta adaptación, representación teatral, si había alguna posibilidad de dejar a Jessica pasar al mundo sefardí, pues no ha sido posible, porque el personaje de Jessica y la mayor parte de las tramas que a ella corresponden no se incluyen en esta representación teatral. Esto es algo también que los mismos críticos, ¿no? Puntualizaban, y era que, claro, si no está Jessica, se perdía mucha trama y había cosas que no se entendían. Por eso llamamos lo que pudo ser y no fue, porque Jessica, si había una posibilidad de dejarla pasar al mundo sefardí, aunque fuera a través de esta cuestión, pues se ha perdido, no la tenemos. Claro, son tan pocos los casos que nos sentimos verdadera curiosidad por saber si todo esto también sucedía en la literatura yiddish. Entonces empezamos a indagar y lo primero que tenemos que pensar es en el Sefer Hasidim, o libro de los piadosos, un libro del siglo XIII que además supone uno de los pilares fundamentales de la religión, historia y cultura de la judería alemana medieval. Uno de sus puntos clave que trata con relación a nuestra temática es el de la convivencia entre judíos y cristianos. Y a este respecto, el Sefer Hasidim hace una apreciación importantísima en referencia a esos versículos, o a ese versículo de Deuteronomio que vimos al comienzo. El Sefer Hasidim dice que para evitar que las mujeres judías sean agredidas sexualmente cuando viajan, bueno, pues pueden disfrazarse de hombres cristianos o de monjas para evitar este tipo de agresiones, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Pues que estas puntualizaciones que hace el Sefer Hasidim a estas prohibiciones bíblicas y rabínicas, pues realmente abren la puerta a que la figura de mujer vestida de hombre aparezca con mucha más frecuencia en la literatura yiddish, mucha más que en la literatura sefardí, sobre todo en el teatro. Y con respecto a eso, hemos traído, para que lo puedan ver, a tres figuras, como son Molly Picon, Peppi Lichtman y Janet Levicki. Molly Picon era una actriz. Ella además tiene una película en la que se disfraza de niño jasídico, y un día que no se disfraza, bueno, pues se casa por error con un talmudista. Una versión de la película se proyectó en Estados Unidos, pero de forma censurada. Ahí la pueden ver. La siguiente es Peppi Lichtman. Creo que las fotos hablan por sí solas, ¿no? Cuando se las ve. Peppi Lichtman fue una estrella del teatro yiddish y cantante de comienzos del siglo XX, y solía salir a escena pues tal y como ven en la foto, vestida de hombre jasídico. El testigo de Lichtman lo recoge Levicki, en la imagen se la ve. Igualmente, una cantante yiddish afincada en San Francisco, que sale vestida de jasídico como hacía Lichtman. Bien, nuestro objetivo
con esta participación era el de ofrecer un recorrido por todas aquellas muestras existentes en la literatura sefardí sobre la mujer disfrazada de hombre. No solo a través de su ropa, sino también, pues como hemos visto, a través del comportamiento o de la palabra. También me gustaría decir que, por ejemplo, había otras cosas que hemos recogido, no daba tiempo a mostrarlas por falta de minutos, ¿no? Pero cuestiones, por ejemplo, como la del fumar, que nos parece muy, muy interesante, eso lo recogen Elena Romero y Aitor García Moreno en un artículo que se llama Del narguilé a los cigarrillos. Lo habíamos consultado y habíamos sacado mucha información, pero por falta de tiempo no hemos podido enseñarla. Pero lo cierto es que, aunque esto haya sido un acercamiento a esta figura, los ejemplos que se encuentran o que hemos encontrado no son numerosos, pese a que esta literatura sí haya entrado en contacto con otras que lo trabajan. Por tanto, la tarea más urgente es la de hacer un barrido extenso y concienzudo a través del legado literario sefardí para ver si surgen otros ejemplos. Claro, en el caso de que seamos capaces de encontrar otros ejemplos, bueno, pues podremos hacer sin duda un tratamiento del tema mucho más extenso a través de siglos, de autores o de géneros. En el caso de que no lo haya, podremos confirmar la escasa respuesta de esta literatura con respecto a este tema. Tanto en un caso como en otro, el trabajo no va a ser en balde, porque realmente servirá para continuar caracterizando el patrimonio literario sefardí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania y Doa, por esta presentación muy interesante. Yo, por mi parte, he aprendido muchísimo y creo que todos los que están hoy aquí presentes también. Ahora es la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, los que tienen preguntas, que los escriban, que escriban las preguntas en la pantalla preguntas y respuestas. Y ya os voy a plantear la primera pregunta, ¿vale? Sí. Una pregunta. ¿Las versiones sefardíes de la doncella guerrera contienen elementos originales con respecto a las peninsulares, sobre todo en cuanto a las pruebas a las que está sometida la doncella disfrazada y que probablemente proceden de la cultura balcánica? ¿Nos podréis decir algo de ello? Pues realmente no sabría cómo contestar a esa pregunta porque no me he centrado o no nos hemos centrado ahí, pero la recogemos para poder contestarla más tarde, ciertamente. Sí, además es que en el caso de la doncella guerrera, el problema fundamental es que cuando uno va a echar mano de o cuando uno trata de coger una versión, pues realmente es que como hay tantísimas, se hace muy difícil, Por eso nosotras teníamos un montón de versiones y al final decidimos unificar y tomar el modelo de Paloma para que fuera todo mucho más simple, ¿no? Para poder simplificar. Pero, Chelco, te recojo la pregunta, la recogemos y esperamos puedes contestarla, claro. Gracias. Sí, muchas gracias. Hay otra pregunta. Alguien se pregunta si la razón por la cual el Shylock fue hecho en versión sefardí, ya que parece que el personaje de Shylock es modelado sobre el cripto judío Rodrigo López, que era médico de la reina inglesa y fue condenado a muerte por supuesto intento de envenenamiento de ella. Y tal vez esto entra dentro de la decisión de los artistas en escoger esta pieza. No lo sé. No, realmente me deja en duda. Bueno, David Serero lo que hace es que coge esta obra, que además era una obra que suponemos, obviamente no ha pasado al legado literario sefardí por la caracterización propia de los personajes, ¿no? Es decir,
No podemos decir que sea antisemita porque es un término anacrónico, pero lo cierto es que no sé, yo creo que responde, sinceramente, al gusto personal de la persona que decide representar, vamos, de David Cerero, la persona que decide representarlo. Lo curioso es, bueno, como hemos dicho, que él la coge, no atiende a ningún tipo de razón y la hace completamente sefardí. Incluso los personajes cristianos cantan en ladino, cosa que se le ha criticado mucho precisamente por eso, porque no tenía ningún tipo de razón de ser. Así que no lo sé, la verdad. Pues muchas gracias. Creo que hay una tercera pregunta. ¿Os habéis planteado, sé que es algo muy complejo de encontrar, ver qué recepción tenía este motivo entre los sefardíes? Es decir, si era un tema fuera del gusto de los lectores o no. Yo no creo que estuviera fuera del gusto de los lectores, pero sí creo que la importancia del texto bíblico influye muchísimo en la creación de este tipo vamos, digamos, en el tratamiento del motivo. Creo que por eso realmente son tan escasos las veces en las que aparece. Y es que no termina de encajar. No termina de encajar. Incluso con esta literatura del siglo de oro español que se lee, creo que debería haber más. No sabemos si hay, pero yo creo que para todo lo que la influye a la literatura sefardí debía de haber mucho más ejemplos y creo que no lo hay por el texto bíblico. Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Tania, pero quiero añadir algo. Bueno, sobre todo en la literatura turca otomana o en ese sentido entre los sefardíes otomanos, yo esperaría ver muchos más ejemplos, porque tanto en la literatura turca, bueno, otomana, y en la literatura sefardí, bueno, en la literatura turca sobre todo sí que encontramos algunos casos donde la mujer pasa por hombre, ¿no? Y tanto entre los sefardíes como los turcos sí que he escuchado algunas historias, sobre todo de los casos de boda o las celebraciones de boda cuando las mujeres vestían de hombre, ¿no? Y eso se hace tanto entre los sefardíes como los musulmanes. Entonces yo esperaría encontrar otros casos, pero hasta hoy en día no tenemos mucho, pero yo sí que pues tengo esperanza de encontrar más casos, porque sobre todo yo, hablando de la literatura turca y la cultura turca, sí que no es algo muy raro. Por eso sí que tenemos esperanza. A ver si sale algunos otros ejemplos. Sí, pues parece muy interesante y sí, como también habéis comentado que todavía queda mucho por investigar, ¿no? Que sería un tema súper interesante para una tesis doctoral o una tesis de máster y además como nos acabas de explicar, Doa, que en la literatura turca no es nada o es algo, bueno, más o menos frecuente, habitual, ¿no? Y también podremos hacer una comparación. Pues os doy las gracias por esta conferencia tan interesante y tan detallada y pues solo puedo repetirme y decir que yo he aprendido un montón, que creo que todos hemos aprendido un montón y que es un tema que yo, por lo menos antes, en ninguna de las conferencias de estudios sefardíes no haya tratado, ¿verdad? Y sí, y para terminar, tal vez no nos podáis decir un poco cómo fue la búsqueda, ¿no? de estos de las romances, de las cantigas para la presentación hoy, que me imagino que fue súper difícil. Sí, yo creo que llevamos meses buscando
buscando incansablemente por fondos, a través de, vamos, de todos los géneros. Y nos resultaba curioso porque decíamos, ¿pero por qué no hay más? Y claro, eso también nos hizo llegar, ¿no?, a la literatura yidis, de a ver si es que esto es algo común, no se da realmente. Y nos dimos cuenta que no, que en la literatura yidis es común, pero en la sefardí los elementos son bastante escasos. Así que, como dice Doa, no perdemos la esperanza de encontrar algunos más, la verdad. Y si alguien Pues, tiene alguno más, eso iba a decir yo. le agradecemos infinitamente. Más que bienvenido. Sí. A lo mejor, sobre todo dentro de los sefardíes que tenemos aquí, pues presentes, tendrían algo leído en algún caso o alguna presentación teatral que habrán visto, pero nosotros no lo hemos visto o no tenemos conocimiento, pues toda la información, más que bienvenida. Sí. Y creo que vuestros correos electrónicos están en vuestras páginas web, ¿verdad? Que uno puede acceder a través del programa de interactivo a las páginas web y, por lo tanto, a los correos electrónicos. Exacto. Sí. Pues creo que hasta ahora no hay más preguntas. No sé si vosotros dos queréis añadir algo o contarnos algo sobre otro proyecto. Bueno, Doa y yo ahora mismo, aparte de esto, lo que estábamos trabajando, pues estamos trabajando sobre un tratado de gimnasia sefardí. Muy está en judeo-español, bueno, está en aljamiado, es de principios del siglo XX, tiene relación con el Maccabi también, y bueno, esperamos que en algunos meses esté terminado y lo podamos algo presentar. podremos decir de eso, ¿no? Sí. Porque siempre empezamos con tanta ilusión a buscar algo, siempre nos sale al revés. O sea, empezamos, por ejemplo, ese texto es muy interesante y muy gracioso, ¿no? Que lo vamos a transcribir y hacemos algo muy divertido y nos sale al revés totalmente. Y luego ahora decimos, seguramente habrá muchos casos sobre los sefardíes, en este caso de vestido de hombre, ¿no? Y no hay. O sea, a ver qué nos sale de gimnasia esta. Vale, pues muy interesante, pero bueno, es un poco también la vida de investigar, ¿no?, la literatura y lengua judeo-españolas. Y pues muchísimas gracias por vuestra conferencia, por vuestra aportación a la cultura y al mundo sefardí.